¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen como todos los días, tratando de ofrecerles información útil que sirva para que ustedes tengan un conocimiento más claro de cómo van evolucionando y caminando las cosas rumbo a los comicios del 2024. Hace unos días, y hoy lo reiteró, ustedes habrán escuchado, Marcelo Ebrard Casaubon, uno de los aspirantes a la Coordinación Nacional de los Comités para la Defensa de la 4T, decía que a él le hubiese gustado mucho que se pudiera haber llevado la consulta, la encuesta, con los paisanos que viven por lo menos en Estados Unidos para que ellos pudieran participar en este proceso. No es una mala idea, pero si organizar las elecciones constitucionales es complejo, teniendo el Instituto Nacional Electoral los recursos y el tiempo suficiente, hubiese sido también muy complicado que se pudiese organizar un ejercicio interno de un partido para que los paisanos que simpaticen con la 4T pudieran haber votado en Estados Unidos. Pero indudablemente que tenemos allá una población de compatriotas muy amplia, que no necesariamente es definitiva en el resultado de las elecciones, pero que sí es importante que estén presentes porque muchos de ellos hacen esfuerzos verdaderos para conseguir su credencial de elector en Estados Unidos, para acudir a las urnas o para depositar su voto con la debida anticipación. Creo que ese proceso, cuando se lleve a cabo para los comicios del 2 de junio del 2024, va a ser un proceso que todos prácticamente vamos a apreciar y vamos a valorar, porque sí queremos que nuestros paisanos se hagan presentes en el sentido que quieran, por el partido que deseen y en favor del interés que les motive más. Pero justamente sobre ese punto es sobre lo que hablaremos hoy en Puntos y Comas. Ustedes saben, la lámina número 1 que les vamos a presentar, ustedes saben que en el corte de la lista nominal de electores hasta el viernes 16 de junio, había en el padrón electoral 97.515.000 ciudadanos y en la lista nominal 95.637.000, un poquito más, 100 más, 100 menos. Pero, ¿cuál es la diferencia en este caso? Bueno, la diferencia es que están en el padrón electoral todas las personas que cumplen 18 años y que manifiestan su deseo de tener una credencial de elector para participar en los comicios o para otros fines de identificación. Ustedes saben, y todos lo sabemos, que la credencial de elector se ha convertido en el documento de identificación que se usa para todos los trámites prácticamente. Bueno, en el padrón electoral están todas las personas de 18 años que cumplen 18 años y de allí en adelante y que solicitan estar en el padrón electoral para aspirar a tener su credencial de elector. Pero la lista nominal de electores es donde están incluidas las personas que ya tienen su credencial para votar y que por lo tanto en el momento en que se lleve a cabo una elección pueden participar. Ahí ven ustedes los números del total de ciudadanos registrados en territorio nacional, pero también en el segundo renglón vemos el total de ciudadanos mexicanos registrados en el extranjero. Fíjese usted qué interesante, en el padrón electoral de mexicanos radicados en el extranjero hay 1.356.721 ciudadanos. En la lámina número 1 lo vemos en la parte inferior. Hay 1.356.721 ciudadanos en el padrón electoral, o sea, gente que vive en otros países y que está registrada. Pero en la lista nominal de electores, es decir, aquellos ciudadanos que ya tienen su credencial de elector y que pueden votar en el extranjero, en alguno de los consulados o embajadas de nuestro país donde haya mexicanos, son en este momento 576.144 personas, más de 500.000 de mexicanos que viven en diferentes países tienen en este momento su credencial de elector y seguramente para los comicios del próximo año pueden llegar a ser 615.000 los mexicanos que con su credencial en la mano podrán acudir a votar para presidente de la República el año próximo. Pues bien, fíjense ustedes, este registro que tiene el Instituto Nacional Electoral, les decía que hay 1.356.721 ciudadanos empadronados. Esto ya lo vemos en la gráfica número 2. Y de ellos, 576.144 tienen su credencial en la mano.
Pero ¿cuáles son los segmentos de edad donde hay más mexicanos con credencial de elector en el extranjero? Porque no solamente hay mexicanos con credencial de elector en Estados Unidos. Más adelante vamos a ver en qué otros países del mundo hay mexicanos que ya tienen su credencial de elector. Mire usted, los rangos de mayor participación de mexicanos en el extranjero están en esta gráfica y en estas tablas. Vean ustedes, por ejemplo, en el rango de edad de 55 a 59 años, hay 132,028 mexicanos en el padrón electoral, pero hay 62,283 que ya tienen credencial de elector. 62,283 compatriotas entre los 55 y los 59 años ya tienen su credencial para votar desde el extranjero. Entre las personas de 50 y 54 años que viven en el extranjero, hay 86,563 que tienen credencial para votar. Luego, las personas entre los 45 y 49 años que viven en el extranjero y que tienen credencial para votar son en este momento 99,074, que son más o menos equiparables al segmento de ciudadanos mexicanos de 40 a 44 años que viven en el extranjero y que están registrados y que representan 96,387 personas. En el rango de edad de 35 a 39 años, los mexicanos que viven en el extranjero y que tienen credencial de elector representan en este momento 77,027 personas. Si ustedes se fijan, estos son los rangos de edad donde hay más gente que puede votar porque ya tiene su credencial en el extranjero. Y usted sabe, se vota en las embajadas de México en el país del que se trate, o se vota en los consulados de México. Particularmente usted sabe que en Estados Unidos México tiene muchos consulados. Tiene consulados en Texas, tiene consulados en el estado de Georgia, particularmente en Atlanta, tiene consulados varios en el estado de California, tiene consulados también en el estado de Texas, por ejemplo. Hay estados donde es más fácil que los mexicanos voten porque hay más lugares a donde se puede acudir a votar. Y aquí hay otro detalle que también me llama la atención y seguramente a usted también. Recuerda que le señalábamos en uno de los primeros programas de Puntos y Comas que las mujeres son superiores en más de 3 millones de mujeres en la lista nominal de electores. Es decir, hay una diferencia de más de 3 millones en favor de las mujeres en la lista nominal de electores de todo el país. En el caso de los mexicanos que radican en el extranjero no se da esa misma premisa, por una razón, porque en el extranjero hay 313,000 mexicanos con credencial de elector contra 262,000 mujeres. Es decir, este dato nos refleja que son más los varones los que migran al extranjero que las mujeres. En la lista nominal de electores de quienes pueden votar desde el extranjero hay 313,426 varones y solamente 262,718 mujeres. Ahora, fíjense ustedes muy bien, ¿cuáles son los estados donde que han expulsado más gente, de donde ha salido más gente hacia el extranjero y que tienen su credencial para votar en este momento? Pues ahí están los reflejados. Por ejemplo, de la Ciudad de México hay en este momento 110,644 ciudadanos mexicanos que salieron de la Ciudad de México, que radican en el extranjero y que podrían votar. 110,644 mexicanos radicados en el extranjero son originarios de la Ciudad de México. Pero fíjese usted cuáles son los dos estados de donde han salido más mexicanos al extranjero y que podrían votar en el 2024. El estado que tiene la mayor cantidad de mexicanos radicados en el extranjero con credencial para votar es el estado de Michoacán, con 136,286 personas que ya tienen credencial de elector. Luego sigue el estado de Jalisco con 124,953 compatriotas que ya tienen credencial de elector. En tercer lugar estaría, como le decíamos, la Ciudad de México con 110,644 compatriotas que viven en el extranjero y que podrían votar. Y después estaría el estado de Guerrero
con 90,993 compatriotas que tienen credencial de elector. O sea, los estados que más representación tienen en el extranjero son Michoacán, Jalisco, Ciudad de México y Guanajuato, con 108,073 compatriotas que tienen credencial para votar. Esto es lo oficial, esto es lo que está actualizado hasta el pasado 16 de junio, que es el dato que estoy compartiendo con todos ustedes. Ahora fíjense bien, ¿cuáles son los países del mundo donde hay más mexicanos con credencial de elector? Fíjense ustedes, por ejemplo, en Estados Unidos hay 1,379,636 mexicanos que podrían votar. 1,379,636 mexicanos viven en Estados Unidos y podrían votar porque ya el 97,63% tienen su credencial de elector. Luego, ¿cuál es el segundo país con más mexicanos que podrían votar en los comicios del año próximo? El segundo país es Canadá, donde radican 10,882 mexicanos que ya recibieron su credencial de elector. Después sigue España con 4,273 mexicanos, Alemania con 2,948, Francia con 2,131, Reino Unido con 1,630 mexicanos que tienen credencial para votar. En Australia hay 1,062 mexicanos viviendo en aquel remoto país que tienen credencial para votar y que seguramente lo van a hacer el próximo año. En Suiza hay 981 mexicanos que ya tienen su credencial de elector. En Italia hay 811 mexicanos que ya tienen credencial de elector y en los Países Bajos hay 748 mexicanos con credencial de elector. Si vemos la tabla, nos damos cuenta que hay 10 países del mundo en muy diversos destinos donde hay mexicanos que podrían votar mañana, si mañana se llevara a cabo una elección, pero sabemos que esto ocurrirá hasta el domingo 2 de junio del próximo año, pero hay 10 países del mundo donde hay mexicanos que tienen credencial de elector para participar en los comicios. Y, por supuesto, hay muchos más mexicanos en Estados Unidos, que es donde se concentra la mayor cantidad de migrantes de paisanos nuestros. Y todos sabemos que la ciudad de Los Ángeles es una ciudad que probablemente tiene más mexicanos que la mayoría de las grandes ciudades de nuestro país. En la ciudad de Los Ángeles, hasta este momento, hay 172,603 mexicanos con credencial de elector. 172,603 mexicanos que radican en Los Ángeles podrían votar en este momento o en los comicios del 2 de junio del próximo año. La segunda población con más mexicanos credencializados es la ciudad de Dallas, Texas, con 142,126 mexicanos. En tercer lugar está Chicago, con 111,882 mexicanos, y así va descendiendo la lista que ustedes van a poder ver cuando se publique esta información. Sigue Houston, sigue Nueva York, sigue Atlanta, sigue Phoenix, Arizona, Houston, Nueva York, Atlanta, esto en el estado de Georgia, Phoenix en el estado de Arizona, San Bernardino en el estado de California, Fresno en el estado de California y San Diego en el estado de California. Y esas son las ciudades en donde principalmente se concentran la mayoría de los mexicanos que ya tienen su credencial de elector y que el próximo año acudirán a las sedes de las embajadas de México o a los consulados de México en todas esas ciudades para depositar su voto. Y como ustedes pueden ver, decía Marcelo Ebrard, dijo en el transcurso del día que pensaba viajar a Florida para reunirse con los mexicanos y acompañarlos en una protesta, porque usted sabe que se están de alguna manera exacerbando los ánimos en contra de los migrantes en Florida. Desafortunadamente, de acuerdo con esta lista de los 10 consulados que aglutinan más mexicanos con credencial para votar, no está ninguno del estado de Florida. Si ustedes se fijan, no está allí Miami, no está Tampa Bay o alguna otra ciudad importante de Florida. La mayoría de las ciudades que tienen muchos votantes están principalmente en California, en Texas, en Chicago, en Houston, en Nueva York,
en Atlanta, en Phoenix, en San Bernardino, Fresno y San Diego. Y de esta manera nos damos cuenta de que los mexicanos que están en Estados Unidos y que tienen posibilidades de votar, pues representan, por decirlo con mucha claridad, representan más o menos la misma votación que tendrían estados como Colima o como Nayarit, que andan más o menos alrededor de los 500,000 votantes efectivos durante los comicios. Y con esto concluimos este recorrido que hicimos por los mexicanos que votan en el extranjero, que tienen credencial y que seguramente van a participar con mucho entusiasmo cuando corresponda hacerlo el domingo 2 de junio del año próximo. Gracias por estar con nosotros aquí en Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos con otro tema sobre asuntos político-electorales que seguramente van a ser de su interés. Buenas noches.